Gracias por acompañarnos en este episodio de Sin Filtro Podcast HN. Te invitamos a dejar tu comentario, suscribirte al canal y darle like para apoyar este espacio de diálogo y reflexión. Hoy más que nunca, es momento de que la ciudadanía y la juventud se involucren en la construcción de nuevos liderazgos y propuestas que fortalezcan nuestra democracia. Solo a través de la participación activa podremos renovar el rumbo político de nuestro país. Nos vemos en la próxima edición. Este domingo, tener una inactividad ciudadana, patriótica, será tener un siglo de solidaridad con el amo, con el que te dañó, te empobreció y te excluyó. El que construyó de este país la única fuente de ingresos era transportar cocaína y expulsar seres humanos. La evasión fiscal de las 10 familias, el saqueo de las 10 familias, el enriquecimiento ilícito, ilegítimo, amoral y súbitamente criminal puede ser derrotado este domingo. Hoy haremos un anuncio de cuál será nuestra posición ciudadana frente a este domingo. Fundamentado en nuestra historia, en nuestra lucha, en la única razón de ser, para evitar la violencia. Esa misma que hoy TN5 frente a frente con Renato de Jesús Álvarez, bajo las órdenes irrestrictas, bajo las órdenes de la señora Ana Villeda, tiranizado ya por el miedo del haber fertilizado la violencia, llevaron a un panel para decir cómo a una semana del proceso electoral se puede parar la violencia. Y como si fuera poco, el delincuente de Renato Álvarez, el sicario de la verdad, el extorsionador de la realidad, plantea una interrogante empayulecida porque los focos de Televicentro han sido una casa criminal. Y dice, ¿están las autoridades preparadas para prevenir la conflictividad? La pregunta era diferente, Renato Álvarez, porque la violencia ustedes la han ido construyendo, porque violento es esconder los audios, donde el TREP, la transmisión de datos preliminares a las 9 p.m. los tienen las 10 familias y tienen como objetivo instalar una mentira. La violencia es defender a los banqueros que pagaron a una triste, célebre oposición que llegó a Washington a regar las monedas del antipatriotismo, a hacer una entrega de nuestro país. La violencia es que se siga defendiendo a los banqueros que esgrimen con el 80% de intereses sobre nuestra ciudadanía. La violencia es que Televicentro, Radio América y todos los medios de comunicación en manos de las 10 familias
continúen defendiendo lo que históricamente han hecho las 10 familias. Y hablo de los Larach, de los Cafi, de los Atala, que pagaron incluso a lobista para que llegara donde una congresista cuya única virtud ha sido desestabilizar las democracias en nuestro continente. Violencia es que ustedes saben que la candidata del Partido Libertad y Refundación está 7 puntos arriba y que en el conteo de las 19,000 y pico de actas perdieron los asesinos, los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, perdieron los banqueros que de la mano de Camilo Alejandro Atala llegó a entregar el proyecto para que se reactiven las zonas especiales de desarrollo en Honduras y vender cada centímetro de nuestro país. Y es por ello que este domingo tener una inactividad o una vinculación con los tramposos, tener una vinculación con los 2 títeres que tienen los banqueros, es abrazar un siglo de esclavitud, es sellar la impunidad de los que se robaron el seguro social, es decirle que está bien que se roben el dinero del 450. Sería firmar el retorno del narcotraficante Juan Orlando Hernández y certificar a 2 narcopartidos a que continúen legislando en función de las 10 familias. Una inactividad ciudadana este domingo es decirle a los banqueros que hagan la central de riesgo plus y que encadenen a nuestros nietos. Salir a abrazar a los 2 candidatos títeres este domingo y aceptar que el TREP, que es manejado por Tigo, por Claro y por una empresa que contrataron las 10 familias de forma deliberada y violenta, es decirle a nuestros nietos que ya deben, sin haber nacido, $1,900 de una deuda que se adquirió de manera fraudulenta y corrupta por parte del bipartidismo en este país, incrementándola en más de 350%. Aceptar a Renato Álvarez y compañía que nos sigan mintiendo por generaciones, eso significa solidarizarse en un siglo de esclavitud y querer parecerse a los Atala, a los Larach, a los Cafi, a los Nasser. Yo, que no nací para ser esclavo y que bajo ninguna circunstancia entregaré el futuro de mis hijos a los banqueros y que jamás abrazaré el látigo de los criminales, ni moriré aplastado como un gusano. Tomaré posición este día para lo que será mi participación el domingo. E incluso, y agradezco al Partido de la Honduras Humana por haber tomado esta posición, hoy haremos ese anuncio de cuál será nuestro rol este domingo histórico para la patria. Único.
y que tiene como fundamental objetivo decirle por primera vez a ese espurio poder vinculado al narcotráfico y al lavado de activos de estas 10 familias, a que no estamos patrocinando fracasos, que es inadmisible pensar que estos seguirán definiendo el futuro de mis hijos y de mis nietos. No vamos, bajo ninguna circunstancia, a aceptar las reglas de criminales. El pueblo hondureño debe estar claro que la construcción del pleno de magistrados del CNE son 3 y que pretenden a las 9 de la noche querer revertir una victoria instalada popularmente por la enorme mayoría del pueblo hondureño con un mínimo de actas. Eso es violencia, Renato Álvarez. Eso es violencia, Rodrigo Bon Arévalo. Que con un mínimo de actas pretenden instalar el caos, diciéndole a un díscolo trabajador de la oligarquía que salga a celebrar para que aquí se arme una guerra civil. Pero no vacilo con mis palabras al decir que también, si esa guerra la quieren comenzar, ha de regarse la sangre azul. Y les hago un llamado a la comunidad internacional, porque ya Renato está en un acto cobarde, típico de los bufones que han agitado con violencia mediática todos estos 4 años, preguntándose si las autoridades, las mismas que han estado difamando, calumniando y que le han faltado el respeto. Y en un breve repaso miraremos cuáles han sido sus invitados estelares para distorsionar la verdad. Y de estas organizaciones a las cuales hoy sacaremos como ASJ sus actos de corrupción, del CNA, de la empresa privada y de estos traidores. Los carteles se pueden acabar el domingo. Los narcopartidos se pueden acabar el domingo. Y eso ya lo determinó el pueblo. Y lo único que necesitamos es el respeto a la soberanía popular que se manifiesta en una urna para que no continúen abriéndose tumbas en el país. El respeto a las urnas, el respeto a las actas, donde llegará el pueblo que no quiere vender su patria, que no está del lado de los banqueros agiotistas, criminales y vinculados al narcotráfico, significa parar las tumbas en el país. Te pregunto, hoy que hemos de tomar nuestra decisión, ¿de qué lado vas a estar? A los pueblos que se han de liberar no se les consiente ni se les estimula. Ustedes el domingo decidirán si defender el triunfo de una gran mayoría de hondureños y hondureñas que llegamos al hartazgo de la corrupción, del narcotráfico y de la violencia sistémica que solo hace que mueran de forma violenta los pobres. Porque la violencia, Renato, es tapar
la realidad y le pregunto a mi pueblo, a ese que ha tenido que llorar el fallecimiento de un joven cuando han visto un rico morir por violencia. Ellos son los que estructuraron un país donde las capas sociales desprotegidas están a merced de las circunstancias. Si usted va a defender el látigo del enemigo, sálgase de este programa. Y salga el domingo con los traidores. Si usted no quiere tener un país libre, soberano y súbitamente independiente, salga el domingo con los traidores. Si usted no tiene la catadura moral para ver a sus hijos y defender la patria, salga el domingo con los traidores. No importa. La suerte está echada. Y los pueblos determinan. Y lo único que no vamos a aceptar es que haya una deliberada distorsión de la voluntad popular. No pudieron llegar al corazón de los humanos y se fueron para los halcones de Washington. No pudieron convencer al pueblo y se fueron a convencer a injerencistas criminales, corruptos. Y hoy, que han instalado la incertidumbre, están preguntándose si las autoridades están dispuestas o preparadas a detener la violencia, esa misma que a diario siguen sembrando. Ana Villeda, Jorge Canaguati y Carlos Flores, Facusé, el que Ana Paola Hall esté bailando el ritmo cachureco, antipatriótico y con tambo de gas en la mano para que agarre fuego el país, es culpa de ustedes, fraudulentos, tramposos, que no quieren admitir que en la mayoría del pueblo lo que se quiere es un país digno. Escuchemos los audios. Eso que se escondió es violencia. Y le digo a la comunidad internacional, a la Embajada de Estados Unidos que monitorea y siempre ha monitoreado este programa. El domingo a las 9 de la noche, lo dicen los audios, el TREP, encargado por una empresa que linda con la corrupción en Colombia, con el 3% de las actas, pretenderá hacer que se vuelva tendencia y los medios de comunicación empezarán a agitar esa mentira. Es el total de las actas, dice la ley, las que determinan el conteo. Pero mediáticamente, como han venido construyendo a estos dos mequetrefes, querrán también construir una realidad aparente. Pero nuestro compromiso, que hoy será develado, ha hecho que saquemos donde habíamos colocado en sitio privilegiado de nuestra casa el uniforme de guerra para cuando la patria lo necesitara. No importa, las tendencias son irreversibles, el pueblo mayoritariamente ya decidió, y quien pretenda manosear o distorsionar tendrá que pagar su culpa como traidor en cualquiera de los escenarios. Camilo Atala, bienvenido al programa. Escucha los audios, Camilo,
por los que han pagado multimillonarias sumas de dinero para que no lo saque HCH, para que Carlos Flores quiera evitar que hoy se sepa que la manipulación, que se pudo desmontar la manipulación, porque el pueblo está consciente, que se pudo desmontar el fraude en el transporte, que se pudo desmontar otras artimañas, pero que el TREP es una empresa de las 10 familias. Camilo Atala, Carlos Flores Facusé y su diva, a la que le entregaron ayer un programa completo, el Hermes, el delincuente de Edgardo Melgar, donde hemos presentado las suficientes pruebas que ese delincuente no tendría que tener un micrófono en el pecho, sino un rótulo de ladrón. Le entregó ayer un programa de más de 1 hora a Ana Paola Hall. Y le pregunto, ¿por qué no pusieron los audios para que los escuchara Ana Paola Hall? A quien ya la tienen cuadrada para salir con la otra, acompañante de Juan Orlando Hernández. Sigue dirigiendo las elecciones desde la cárcel, Juan Orlando Hernández. Mi pregunta, pueblo, hoy que los tenés asustados, que los has derrotado y que por primera vez el enemigo de clase ha sido descubierto, que es ladrón, que es corrupto, que es narco, no le instalarás su última derrota. Hoy que hemos podido evidenciar que estas 10 familias se enriquecieron con la muerte prematura de nuestros jóvenes, con la explotación barbárica de nuestros ancianos. Hoy que podemos decirte, Picho Larash, que podemos probar que por cada plato de trucha o caviar que te comes, son 100 familias que les robaste el futuro. Hoy, Guillermo Hueso, que hemos demostrado que estás encarnado en el cuerpo de Narrias Fura y Narrala Salum. Hoy, familias criminales que les hemos demostrado que la abundancia de ustedes es la carencia de nuestro pueblo y que hoy este pueblo se determinó a sacarlos. Hoy, Larash, te digo, escucha los audios que quieren distorsionar el resultado de las 19.167 actas. Hoy ustedes dirán, ¿qué precio hemos de pagar por la libertad? Pero aseguro hoy que estamos dispuestos a pagarlo. Cualquiera, incluso si este tiene una desagradable etiqueta de perder la vida para que florezcan otras. Que corran los audios. Ya a esta altura poco se puede hacer, más que atrasar, debilitar y empeorar el proceso. Poco se puede hacer. ¿Qué plan? No sé. ¿Qué pregunta esta? ¿Qué plan? No, el único plan que ustedes piensan que yo aquí estoy aún mandando. Yo aquí no estoy mandando nada. A mí no me importa el resultado. O sea, de que tienen que llegar tarde los resultados, tienen que llegar tarde.
y esta empresa que se la adjudicó es la que querían. Entonces no sé por qué ahora me están reclamando. Si esa es la que nosotros queríamos que quedara. Y lo importante es que se anuncie que va liderando Salvador Narrala. Y por favor, por el amor de Dios, no Rixi Moncada. Y aunque... Pare ahí. Cuando agarraron las encuestas y supieron que Rixi Moncada los aventajaba, plantean hoy: lo que tenemos que hacer es decir que va encabezando Salvador Narrala. Saben que no es así. Están seguros que no es así. Sigamos escuchando. No haya conectividad y recibamos ataques porque nosotros ubicamos eso, y porque entonces ahí es donde nosotros como grupo deberíamos nosotros de pedirle a los grupos de apoyo, a ese grupo Fuerza Cachureca, que tiren los mensajes, que nos acuerden de que quien tomó la dirección de esto fue Ana Paola y no fui yo, porque si no me van a joder. Y ojalá no pidan el número serial de esas antenas, porque eso, y otra cosa, los centros que no tienen conectividad ni entre... Pare ahí. Tenemos el número serial de la antena. A producción, hagámosle para atrás donde dice: y ojalá no encuentren el número serial. El pueblo sabe que los Larash y los Atala tienen un servidor con hacker para manipular el primer resultado. Quiero explicarme bien en esto. Las 19.167 actas tendrán un resultado donde mayoritariamente el pueblo determina que paguen impuestos, que dejen de robar, que no vendan el país, que los Atala no continúen manipulando las cifras en los bancos y haciendo de nuestro futuro un juego de la tabla Ouija. Entonces, como los Nasser, los Atala, los Buesos, los Goldstein, tienen sus servidores con hacker y contrataron una empresa de maletín para ellos, del TREP. Eso es violencia, Renato. Haber escondido los audios será tu fantasma atormentador hasta el día que te muras. Porque pregunto, una básica y elemental pregunta: si estos audios que evidencian que solo les queda una oportunidad, no de alterar los resultados de las actas, pero sí de escoger las actas para mandar un mensaje a que está ganando otro, sin el conteo total, mi pregunta es, sabiendo que es un delito, porque sacarán a Marlon, que más adelante pondremos cómo explicó que será ese fraude. Pregunto, pueblo, ¿saldrás a abrazar a los traidores, a los ladrones, a los criminales? ¿Saldrás a identificarte con Juan Orlando Hernández, que es la representación en Cosette López? ¿Serás a abrazar a Carlos Flores, que es la representación también de las 10 familias en Ana Paola Hall? Pregunto. Tenemos, y los audios develan, que las series de las antenas que han de dar esa distorsión de la realidad, provocando un caos para que después, es el plan perfecto, salga el New York Times, la BBC,
y todas esas cadenas internacionales de manipulación a decir: ese gobierno que exitosamente sacó a más de 1 millón de personas de la pobreza, ese gobierno que tiene sin pagar energía eléctrica a más de 900.000 personas, es fraudulento. Y empezar a agitar una violencia política en el país. Solo ese recurso de mediocre les queda: difamar el talento que los derrotó. Sigamos escuchando. Poder. Y ojalá no pidan el número serial de esas antenas. Porque eso, y otra cosa, los centros que no tienen conectividad, ni entre ellos mismos de libre se nos quieren pasar. Eso es ventaja para nosotros. Aprovechemos ahorita. Lo importante es que se ha salvado una rala y que se nombre primero. El primero que se anuncie tiene que ser conversar, porque recuerda que sin conectividad y sin garantías nosotros, y también estamos viendo eso del transporte, los primeros resultados son de los lugares donde hay mayor conectividad y donde hay más... Pare ahí. Los primeros resultados serán donde hay mayor conectividad. Tigo y Claro solo le bajan la señal así y van a mandar donde ellos saben que pueden sacar algún resultado favorable, donde hay traidores, donde hay empleados de los bancos a los que les han pagado 5.000 pesos por ir a votar, donde hay esclavos que se aceptaron un país vendido. Con ese mismo resultado del 3%, querrán vender ante la comunidad internacional, cómplice de este sacrilegio. Que van ganando. Lo dicen de manera descarada, impune. Porque es irreversible la mayoritaria población que determinó no vender nuestra patria, cambiar las relaciones de poder y democratizar la economía. Es mayoría en el país. Por eso, y solamente por eso, quieren meter un reducido número. ¿Lo está escuchando? Eso es violencia, Renato. Eso es violencia, Carlos Flores. Eso es violencia, Jorge Canaguati. No haber tenido la prudencia de que ese crimen no se les develara. Sigue escuchando. Entrarán los resultados donde tenemos el control de la conectividad. Donde Nasser, que se robó la empresa y que hoy se le entregaron a Carlos Slim de Claro, y donde Tigo de Tabel Otero también se la compraron estos criminales porque solo necesitan prestanombres, nunca han traído inversionistas. Ante toda esa evidencia, pueblo, os pido vehementemente no abrazar a una cúpula de criminales delincuentes que violentamente están queriendo instalar, escuchemos. Son de los lugares donde hay mayor conectividad y donde hay más afluencia de votos. El resto
queda sobrando. Entonces si apoyamos a Ana Paola de que saquemos el primer corte, porque vamos a tener problemas, eso ya todos estamos conscientes y hay que estar listos, ¿verdad? Nosotros no somos los culpables son los que están mandando, ¿ok? Una campaña de unión de ellos dos sería buena ahorita. ¿Qué dice? Dividir en ceras. Y lo importante es eso, que mientras llegan los oros, que se anuncie que Salvador va adelante, que ellos hagan un mismo relajo y ya está todo con los observadores. Y boom. De ahí, no sé técnicamente, y eso no lo voy a hablar por aquí, pero técnicamente no sé cómo esta empresa nos va a garantizar que realmente esos datos no lleguen así, sino que lleguen de otra manera, o sea, ya sea físicamente o... Dejar la captura de pantalla ahí. Que los datos no lleguen como el pueblo los manda, que salgan de otra manera. Y cuando quieran esos traer las actas, el país está en llamas. Y cuando ellos quieran demostrar, Estados Unidos ya nos está abrazando. Atala, Larash, porque la guerra no es con esas dos basofias humanas, es con ustedes que están pagando a estos insolentes y draconianos criminales. Pregunta, pueblo. Pregunta. Con el corazón en la mano, pregunta. Estos, en el mismo modo Juan Orlando Hernández, con las mismas prácticas del narcotraficante, deben estar presos o alterando a las 9 de la noche la voluntad popular. Más adelante hablaremos de nuestra posición y hemos de hacer una llamada para entregarle al pueblo cuál será nuestra posición este domingo. Sigamos escuchando y de manera sucesiva pongamos a Renato Álvarez cuando de forma violenta no quiso escuchar la verdad a la que llegó Marlon Ochoa a decirle, consejero nacional, ¿están entendiendo que están derrotados y que por eso han tenido la desfachatez de usar los medios de comunicación, que hoy ya solo tienen 8 páginas estas cosas? Porque el presupuesto está destinado a merienda, a carreteras, a desprivatizar el secuestro histórico que tuvieron con el Estado. Sé que tienen miedo. Esperaron que iban a manipular a este pueblo. No. El pueblo va ganando. El pueblo va a ganar. Y al pueblo no le van a robar. Sigamos escuchando. Realmente esos datos no lleguen así, sino que lleguen de otra manera, o sea, ya sea físicamente o cómo. No van a decir los votos rurales 2.0, pero al final del día es no reconocer a los votos o ver cómo se hace. Pare ahí. Carlos Flores, con un poquito de dignidad es de poner eso. No vamos a reconocer los votos de la mayoría del pueblo.
aunque nos digan voto rural 2.0. Ellos, igual que este adefesio, delincuente criminal, ellos no tienen otra opción. El pueblo solo tiene la opción de cuidar su triunfo. Están en el deber de hacerlos, de continuar haciendo lo único que pueden hacer, porque estas cosas, como decía Jean-Paul Sartre, el ser humano es lo que hace de lo que hicieron de él. Y de estos no han hecho otra cosa más que criminales. Yo no me dejaré robar. La posibilidad única de que nuestro pueblo lo liberemos de esas cadenas que parecemos ganados, errados por los banqueros donde dicen central de riesgo. Yo no aceptaré que mis hijos y mis nietos continúen subsidiando la riqueza de estos ladrones. Que mi país continúe siendo única y exclusivamente exportador de seres humanos y de cocaína. Y lo demás a paraísos fiscales de las 10 familias. Yo no acepto eso. Pero con plena impunidad, dice la señora esta, a la que querían levantar como heroína, pero los pueblos son superiores a las demagogias y a las mentiras. No vamos a contar los votos de ellos, vamos a sacarlos de nosotros a las 9 de la noche, y con eso que se arme un carnaval con los 5 o 7 pelones mierderos que tienen, esclavos, y ahí que se arme la violencia. Pues si violencia quieren, violencia habrá. Pero le pregunto a las barras y las estrellas, donde hoy se terminaron de quitar la máscara con el cachureco y la alianza de cachurecos y liberales del Estado asociado para vender nuestro país, que vamos a ver de qué cuero salen más correas. No sé vos qué pensás. Yo creo que es mejor hablarlo esto en persona, porque mira, he hecho merío. Ya estoy cansada, sin dormir. Mira, escuchando alabanzas me tienen, no crees. No creas, ya con Ana Paola creo que Pare ahí. al final va. Pare ahí. Alabanzas. A Dios le da asco, señora, los que invocan su nombre con las manos llenas de sangre. Pregunto a la OEA, a la Unión Europea, y eso lo pondrán en su informe, donde el crimen in situ en el nombre de Dios. Eso no asombra, porque Hitler también en el nombre de Dios asesinó a millones. También el cardenal, en el nombre de Dios, bendijo los cuarteles donde salieron los asesinos de nuestros compatriotas. Eso no asusta. Que psicópatas utilicen el nombre de Dios, eso no.
Lo que puede asombrar es la inactividad ciudadana el domingo para detener el crimen de lesa patria y condenar a un siglo de esclavitud a nuestro país. ¡Oh, carpintero de Belén! Quieren usar tu nombre para asesinar al pueblo. Porque las chicas boy no tienen corazón. Y única y exclusivamente son un autoparlante de los Atala y los Larash que no quieren pagar impuestos. Esas son las elecciones el domingo. Que los pobres sigan pagando impuestos y que los reyes sigan ungidos por ese Dios que dice Cosette, compañera de Juan Orlando. Escuche. Con Ana Paola creo que al final va a ceder, y si cede un golazo, pues, entonces estemos pendientes. Dicen que nosotros vamos a manipular la tecnología, y aquí con este diagrama sencillo les quiero dejar clarísimo al pueblo hondureño quién es, Renato, el responsable de que las actas y los datos lleguen desde la Junta Receptora de Votos hasta el data center. Hay tres empresas responsables de que las actas y los datos lleguen desde cada estación de escaneo y transmisión hasta el data center. Una es Starlink, si logramos adjudicar la conectividad satelital. Sí. Una es Starlink. ¿De quién es Starlink? De un sudafricano radicado en Estados Unidos que se llama Elon Musk. Y no es, él no es venezolano, cubano, ni mucho menos afín a gobiernos de izquierda, ¿no? De hecho, es afín a los gobiernos racistas de Sudáfrica que operaron antes de que gobernara Mandela, ¿no? Entonces, es un racista, diría yo, sudafricano, Elon Musk. Él es el dueño de esta empresa. Y las otras dos empresas tampoco son empresas que los dueños sean Juan Barahona o Carlos H. Reyes o Daniel Durón, Hilario Espinosa, Joel Almendal. ¿Quiénes son los dueños de Tigo y de Claro? ¿Son afines al gobierno, Renato? ¿Son afines al gobierno los dueños de Tigo? Mi argumento es, esta empresa es controlada por el gobierno, Renato. Esta empresa es controlada por el gobierno. ¿A dónde llega esto? ¿A dónde llega esta información? APN significa el canal de datos por el que viaja el acta y la imagen desde el centro de votación hasta los servidores centrales. Viajan a través de la red de Tigo y de Claro y de Starlink. ¿Y a dónde llegan? A un centro de datos que está ubicado en Tigo Evolution, que es un centro de datos de Tigo. Explíqueme a dónde el gobierno controla alguna etapa de la tecnología. Han hecho un absurdo y un ridículo